Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Les saluda Lewis de su ministerio compartiendo la buena noticia. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al dador del Espíritu Santo, que nos permite hoy estar aquí dirigiéndonos a sus hogares o al lugar donde hoy te encuentras. Agradecemos de manera muy especial la oportunidad que nos da el ministerio La Rueda del Alfarero y su grandioso programa radial La Alfarería. Hoy estamos aquí para compartir acerca de la buena noticia y queremos hablar de 3 aspectos fundamentales que debes tener en cuenta en este precioso mensaje en que consiste la buena noticia, ¿no? Entendemos el Evangelio, la buena noticia, como esa revelación de Dios el Padre que nos ha dado a través de sus escrituras acerca del plan predeterminado que Él tenía desde antes de la fundación del mundo para reconciliar a todo el universo consigo mismo. Eso entendemos como la buena noticia. Por eso, la revelación perfecta de nuestro Dios y Salvador, que hoy conocemos como la Biblia o la Palabra, es un instrumento fundamental para poder recibir del Espíritu Santo ese glorioso mensaje llamado la buena noticia. Amigo mío, encontramos en Génesis capítulo 1, en el verso 26 lo siguiente. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Dios desde el inicio creó al ser humano con una extraordinaria capacidad. Hebreos capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Es decir, cuando Dios me creó, nos creó con un propósito eterno, un propósito glorioso. Por eso Él dijo, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 4, que cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, escuche esto, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios desde el inicio, primera cosa que queremos que entiendas o que queremos compartirte en esta tarde, es que Dios tiene un plan poderoso para tu vida, un plan que está reflejado en su escritura y que es desde los tiempos de los tiempos. Tenemos un Dios eterno, un Dios que no vive en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sino que vive en un presente continuo. Este atributo de Dios nos permite a nosotros entender la inmensidad de lo que Dios ha hecho, no solo por medio de lo creado, sino por medio de nuestro propio testimonio de vida. Vemos que Dios plantó un huerto y nos dio el reino o la capacidad de gobernar sobre todo lo creado. Dice la palabra en el capítulo 2, en el verso 10, que un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, recurso natural. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas. Resinas aromáticas son esos líquidos supremamente valiosos que salen de las plantas. Además de eso, habían piedras de onís, es una piedra semipreciosa de gran valor hoy en día. Lo que Dios nos dio fue una tierra, nos dio recursos. Todos los recursos naturales de la tierra están en manos o estarían en manos del hombre. Y Él tendría que gobernar sobre ellos. Primer principio, Dios quiere que tú vivas como rey en el lugar y la posición para la cual Él te creó. Dice Efesios que nosotros somos la obra maestra de Dios, que fuimos creados para toda buena obra. Pero ¿qué pasó? Hoy vemos
que aunque muchos territorios del mundo tienen grandes recursos naturales, viven en extrema pobreza. Quiero que analices y medites en eso hoy. Si analizas el mundo entero y a nivel global, tú vas a encontrar que todas las grandes potencias mundiales hoy por hoy fundan su poderío sobre el manejo que hacen de sus recursos naturales. Algo que Dios hizo para todos nosotros. Pero hay algunos que aunque tienen recursos, territorios tan grandes, tan ricos, viven en extrema pobreza. Santiago capítulo 4 nos dice de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las contiendas, de dónde viene todo esto malo que nos acontece. ¿Acaso no es de las pasiones que están dentro de nosotros y que contienden día a día? Buscamos y no encontramos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y eso fue lo que pasó, y en el principio, en el libro de Génesis, podemos encontrar también en el capítulo 2, en el verso 9, que el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Segunda cosa que quiero compartirte en esta tarde. Desde antes de la fundación del mundo, ya existía el propósito de Dios para que tú fueras eterno. El árbol de la vida simboliza la sabiduría. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 18, dice que el árbol de la vida, que la sabiduría es árbol de la vida para aquel que la encuentra. Es decir, lo que Dios colocó en el huerto del Edén, porque lo colocó Él, no brotó de la tierra, fue la oportunidad de que el hombre siguiera bajo su dominio, bajo su potestad, bajo su dirección, bajo su sombra omnipotente, y encontrara y lograra la realización en un tiempo determinado, la realización de aquello para lo cual Dios lo creó. Pero también existía ya el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa esa sabiduría maligna que, como todos sabemos por la revelación de la Escritura, algo pasó, y no precisamente en la tierra, sino en el plano espiritual de Dios, en aquel en que se encuentra el Señor. El apóstol Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, acerca de un suceso donde él dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Él habla de un tercer cielo, el paraíso de Dios. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús, en su revelación, le dice al apóstol Juan que aquellos que vencieren les dará la oportunidad de comer nuevamente del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el Edén. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó. Hay cosas que entendemos por los relatos bíblicos. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, nos hablan de la rebelión que hubo en el cielo, aquellos ángeles que abandonaron la autoridad dada por Dios y que fueron, después de una guerra, como dice Apocalipsis capítulo 12, expulsados del cielo, y que son los que batallan hoy. Pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto existía desde antes de la fundación del mundo, y fue evidente cuando en el relato de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1, ya aparece la serpiente antigua que es Satanás. Y todos conocen la historia, cómo el hombre cae, y al caer pierde su vida espiritual, muere espiritualmente. Muere, y de paso genera la condenación para toda la creación. Y entonces toda la creación es sujeta a desobediencia. Tercera cosa, gracias a Dios, el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos aquí algo glorioso. Desde Génesis 3:15, desde Génesis capítulo 12, podemos evidenciar que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros, que nacimos
en el año 1967. Aquellos que nos aferramos a Cristo sin haberlo visto. Aquellos que por fe andamos y no por vista, sino que hemos sido abrazados por un glorioso mensaje. Ese mismo que Dios habló a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo: y te haré grande entre todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas nos dice que esa simiente es Cristo, la misma a la cual Dios el Padre, cuando maldijo a la serpiente, le dijo: esa simiente te aplastará en la cabeza. Amigo mío, a su debido tiempo y por este plan predeterminado de Dios, Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Grande es este misterio. Dios se manifestó en carne. Se manifestó en carne para que hoy tú puedas acceder a ese mensaje y puedas acercarte a Dios confiadamente. Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando todo el universo consigo mismo y nos libertó de pecado, primera cosa. Y segundo, nos entregó nuevamente el reino que habíamos perdido. A su debido tiempo, Él volverá y entonces todos reinaremos junto con Él. Espero volverte a ver pronto, mi amigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Dios Todopoderoso, que el Señor Jesucristo y que el poderoso Espíritu Santo sean contigo y todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la segunda venida del Salvador. Bendiciones.